Desde diciembre de 2006, México enfoca gran parte de sus esfuerzos militares en vencer a un enemigo interno, los cárteles narco. Se trata de una guerra asimétrica y compleja, que día a día entrega escenas de violencia que hielan la sangre. En este video queremos enfocarnos en uno de los frentes ilegales más peligrosos de los últimos años, la Tropa del Infierno, el grupo comando del Cártel del Noreste. Armas de alto nivel y entrenamiento militar son solo algunos de los elementos que transforman a esos sicarios en una amenaza de primer orden, tanto para policías como para soldados del ejército. Acompáñanos en esta brutal entrega de Militarmente para conocer la historia de estos enfrentamientos. La crisis desatada por el crimen organizado ha golpeado con dureza a quienes viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona históricamente ligada al trasiego de estupefacientes y las guerras narco. A partir de mayo de 2020, las agresiones se intensificaron con enfrentamientos diarios entre el ejército y sicarios bien armados que buscaban plantar bandera. Los transeúntes pudieron registrar algunos de los momentos más angustiantes. Presta atención al brutal sonido del armamento narco. La situación fue en constante crecimiento, con robos a gasolineras y el traslado masivo tanto de criminales como de uniformados para pacificar la región. Se sentía en el aire que algo estaba a punto de colapsar. Solo restaba averiguar qué bando sería el que pusiera la sangre. Esa tensión explotó la madrugada del viernes 3 de julio de 2020, cuando Tamaulipas fue escenario de un brutal enfrentamiento entre unidades militares y una célula comando narco. Según fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Para ello, se estableció un retén en varias rutas de acceso. Cualquier sospechoso era detenido para una inspección completa. De repente, la rutina se transformó en un infierno. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de camionetas tipo pick-up abrieron fuego contra los militares. Estas impactantes imágenes fueron captadas durante ese intercambio de agresiones. Resulta increíble ver este material en primera persona, plantado en las botas de los operadores militares. Los agresores estaban vestidos con ropa camuflada semejante a la que emplean las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que en sus brazos portaban los parches identificatorios con las siglas CDN, es decir, Cártel del Noreste. No se trataba de simples gatilleros o de matones armados. Los uniformados se enfrentaron a uno de los grupos mejor entrenados y equipados del mundo criminal, la infame Tropa del Infierno. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios. La emboscada del Comando Infernal era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, su plan fue totalmente fallido. El resultado final fue contundente: 12 criminales muertos. La cifra redondea esta balacera como uno de los golpes más duros sufridos por las tropas infernales. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero parecieron horas. Sobre todo para los vecinos de Tamaulipas, que tuvieron que esconderse para no caer como víctimas circunstanciales del caos. Al cabo de unos días se difundieron fragmentos del momento en que militares persiguen el convoy de sicarios. Las imágenes parecen tomadas de una película de acción.
En las imágenes que acabas de ver, se observa cómo los soldados mexicanos cazan narcotraficantes en una avenida céntrica de Nuevo Laredo. Los uniformados abren fuego con una ametralladora M240, una pieza poderosísima, capaz de disparar casi 950 rondas por minuto. Afortunadamente, no se registraron bajas en el bando militar, solo resultaron dañados los vehículos oficiales. Ten en cuenta que los sicarios de la Tropa del Infierno contaban con rifles calibre .50 tipo M82, uno de los armamentos antimaterial predilectos y más poderosos del planeta. Un cartucho de esas bestias es capaz de penetrar el chasis de un automóvil blindado con facilidad. Pese a contar con un arsenal de semejante envergadura, no lograron vencer a los oficiales. Antes de continuar analizando el panorama que se vive en Tamaulipas, es necesario hacer un repaso por el Cártel del Noreste y su comando especial, el cual es empleado como fuerza de choque. Su historia es tan turbulenta como sanguinaria. Involucra a varios grupos ya extintos y a los sicarios más brutales de México. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón tomó una decisión que cambió para siempre el panorama criminal de Latinoamérica. En diciembre de ese año, se llevó a cabo un operativo masivo para detener a elementos criminales establecidos en Michoacán, iniciando así la guerra contra el narcotráfico. En esa misión también se puso en servicio de la seguridad nacional a uniformados pertenecientes al Ejército y la Marina. Esto sentó un precedente importante respecto a las medidas que México estaba dispuesto a tomar para combatir la delincuencia. Entre los principales afectados por esa avanzada se encontraba el Cártel de los Zetas, una brutal organización sicarial cuyo origen se encuentra en el mundo militar. Ese frente comenzó como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto expandieron sus operaciones hasta ser una entidad independiente, famosa por sus métodos de tortura. Sin embargo, todo tiene un final. A continuación, verás uno de los tantos operativos que culminaron en la captura de líderes importantes de esta organización. Esta es la guerra contra el narco en su máximo esplendor. Cuando los Zetas cayeron por su propio peso, surgieron nuevas facciones herederas de dicha agrupación. La más peligrosa de ellas es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Francisco Treviño Morales. Este frente tiene como epicentro de sus operaciones la ciudad de Nuevo Laredo, pero también plantó bandera en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Guerrero. Al mismo tiempo, se sospecha que sus redes criminales se extienden más allá del territorio mexicano, teniendo presencia en Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras e incluso Estados Unidos. Además, la estructura de esta organización cambió completamente el esquema de los cárteles mexicanos, al eliminar el concepto de jefe de plaza y centrar su liderazgo en una única figura. A esto se le sumó la incorporación de diversos puestos como los halcones, punteros o células. Básicamente se trata de vigilantes encargados de espiar las actividades de la policía o de otros cárteles, ocupando el nivel más bajo de toda la organización. Por otro lado, el CDN innovó en la incorporación de los estacas, integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoys de 2 camionetas o más. En pocas palabras, patrullan el territorio conquistado para prevenir infiltraciones de la competencia. Pero faltaba un paso más. Siguiendo las enseñanzas de los Zetas, Treviño Morales organizó un brazo armado, pensado como grupo comando, la Tropa del Infierno, el mismo grupo que llevó a cabo aquella emboscada fallida, la cual terminó con la muerte de una docena de sicarios. Esta unidad recibe los mejores armamentos, en particular fusiles de asalto, ametralladoras, subfusiles y pistolas norteamericanas, así como también chalecos antibalas y vehículos blindados. Tanta preparación tiene un objetivo claro. La tropa es una fuerza de choque y es la encargada de los ataques más peligrosos, muchos de ellos realizados contra fuerzas militares en la zona de Tamaulipas. Al mismo tiempo, estos comandos guerrean por las plazas con sicarios del Cártel del Golfo, Sinaloa y con otras escisiones de los Zetas, en particular el grupo Vieja Escuela.
En estas imágenes se puede ver una tropa del noreste patrullando las calles a plena luz del día, cazando rivales y autoridades por igual. La primera actividad notable de la tropa ocurrió en el Centro de Operaciones de Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Ese ataque fue contra elementos de la Marina, quienes estaban ubicados en distintas bases de operaciones en la ciudad, con el fin de evitar el ingreso de sicarios y criminales. Lo que no se esperaban era ser objetivo de un ataque múltiple. El primero de ellos ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos de Marina resultaron gravemente heridos y un capitán murió por un impacto de una bala Barrett calibre .50. En el bando criminal, las pérdidas ocurrieron durante un accidente, cuando un vehículo de transporte volcó matando a un sicario. El segundo ataque ocurrió cuando elementos de otra base de operaciones se dirigían a brindar apoyo a sus compañeros. Fueron atacados a solo 600 metros de un cuartel en la unidad deportiva de Nuevo Laredo. Esa proximidad les salvó la vida, ya que pudieron tomar refugio. El saldo final fue de 4 marinos lesionados, pero no se reportaron bajas de ningún bando. Se presume que el líder de la tropa del infierno en términos técnicos es únicamente el Huerco, quien estaría casado con una sobrina de la familia Treviño Morales. Él fue el encargado de traficar armamento a través de la frontera con Estados Unidos. Se sabe que gran parte de las armas de fuego utilizadas por los soldados infernales son compradas en Texas y Arizona. Esas transacciones son realizadas por socios del cártel, que luego trasladan el material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que dividen México y Estados Unidos. El grupo criminal acaparó los titulares de la prensa en 2019, cuando el 27 de agosto de ese año, un menor de 16 años de edad murió durante un enfrentamiento entre sicarios y la Policía Estatal de Tamaulipas. El niño era integrante de la Tropa del Infierno, y su alias era Juanito Pistolas. Ese trágico fallecimiento de un adolescente relacionado al narco puso de relieve los métodos de reclutamiento que emplean los cárteles. Frentes como la Tropa del Infierno apuntan a jóvenes marginalizados, con pocas oportunidades laborales. Ellos les ofrecen una vida de lujos y acceso a armas de fuego, una manera inmediata de ser respetado en las calles. El problema es que el único interés de los capos en esos niños soldados es utilizarlos como carne de cañón. Son tropas descartables y en muchos casos inimputables por su corta edad. El fallecimiento de Juanito Pistolas fue particularmente brutal. Su cuerpo fue desmembrado por una lluvia de balas. Se dice que incluso su cabeza se desprendió por el volumen del fuego. Pero la muerte del niño soldado no fue la primera llamada de atención. Unos pocos días antes, circuló en redes sociales un video donde se observa a una mujer rezando desesperadamente el Ave María, mientras se resguarda de una ráfaga de balas que sicarios dispararon contra policías tamaulipecos. En esa jornada se llevó a cabo una emboscada. La Tropa del Infierno atacó a elementos policiales que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras. El sufrimiento de esa mujer que pide a los cielos por seguridad es también el de cientos de miles de civiles que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de criminales y uniformados. De los casi 300,000 fallecimientos registrados desde el inicio de la guerra contra el narco, un gran porcentaje de ellos fueron vecinos, gente común y corriente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La respuesta criminal fue respondida con violencia policial. Muchos mexicanos aún recuerdan la ejecución extrajudicial de 8 sicarios de la Tropa del Infierno, ocurrida el 5 de septiembre de 2019. En aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un exitoso operativo de contención realizado en Nuevo Laredo. Durante una confusa balacera, se abatió a 3 mujeres y 5 hombres que integraban ese grupo criminal.
Además, se aseguraron varias armas y una camioneta que contaba con blindaje artesanal. Con el tiempo surgieron algunas dudas sobre este caso, ya que los informes se contradecían respecto a algunos datos. Es por eso que los medios sugirieron una posible ejecución extrajudicial, posiblemente motivado por el odio que le tienen los uniformados a esta célula criminal. La violencia del Cártel del Noreste continúa vigente pese a las acciones del ejército mexicano. El 26 de junio de 2022, en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados por un comando de 10 vehículos. Eran las 3 de la mañana, y los oficiales se vieron completamente sobrepasados por la ofensiva de la Tropa del Infierno. Los uniformados se percataron que no podían repeler el ataque y solicitaron apoyo. Pero cuando arribó la caballería, los delincuentes ya habían emprendido la huida. El escenario era infernal. 6 agentes asesinados y otros 3 secuestrados, los cuales fueron posteriormente ejecutados. Por este tipo de actos sangrientos es que las fuerzas de la ley tienen un odio encarnizado contra esta acción criminal. Desgraciadamente, esa no fue la última ofensiva de la Organización del Noreste. En los últimos días de septiembre de 2023, se encontraron 2 hieleras azules en el municipio de Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León. Dentro de las conservadoras no había alimentos ni bebidas, sino algo mucho más tenebroso: restos humanos mutilados, presuntamente correspondientes a sicarios enemigos fusilados por el CDN. En el transcurso de ese mes, 12 cuerpos más fueron hallados sin vida en 6 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Junto a todos esos morbosos souvenirs se encontraron mensajes firmados con las siglas del Cártel del Noreste. Mientras tanto, los combates continúan aumentando la lista de caídos en ambos bandos. En medio del caos provocado por esos hallazgos de cuerpos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios, explicó a medios de comunicación que se trataba de una ola de violencia causada por una purga dentro de los grupos criminales que plantaron bandera en Tamaulipas. Todo indica que hubo deslealtades, y en el mundo del narcotráfico eso se paga con sangre. Según Palacios, el Cártel del Noreste se habría percatado de la presencia de posibles infiltrados que compartían información a grupos rivales como el Cártel de Sinaloa y los Rodos. Estos últimos identificados como una banda independiente que recibe apoyo de Ismael El Mayo Zambada, principal referente sinaloense. De acuerdo con las autoridades, el interés de esta organización delictiva en Monterrey es porque, al igual que Guadalajara y Ciudad de México, esa urbe es una de las de mayor consumo de drogas del planeta. No se trata de regiones productoras, pero sí son de gran compra. De ahí que se disputen su control varios bandos desde hace años. Para las fuerzas de la ley, otro de los factores que ha incrementado la actividad del Cártel del Noreste es que Monterrey pertenece al llamado Corredor del Golfo. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas: la del Pacífico, la del Centro, la Ruta del Golfo y la del Caribe. Todas ellas tienen sus características particulares y son de gran interés para cualquier grupo criminal. La guerra contra el narco es un fenómeno complejo y dramático que se cobra miles de vidas cada año. Día a día se reportan derrotas dolorosas o victorias importantes, como la que te describimos al inicio del video. Pero la sangre no termina de inclinar la balanza para el lado de la justicia. El gran problema es que estos eventos brutales parecen no alterar el estado actual de las cosas. Los cárteles de la droga dominan todo el territorio con puño de acero, con grupos comando tan bien preparados y armados como la Tropa del Infierno. Los desafíos emprendidos en 2006 se ven cada vez más complicados de cumplir. Desde este canal esperamos que el futuro le depare paz a las calles mexicanas. Así llegamos al final de este video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.